RTP. Tenemos al abogado Luis Fernando Molina. Vamos a conversar con él. Él es asambleísta por Pichincha. Buenos días, abogado. ¿Nos escucha bien? Buenos días a todos y todos los que nos siguen a través del medio digital. Un gusto estar en este espacio. Quisiéramos conversar con usted sobre algunas acciones legislativas, y creo que sí es importante empezar, digamos, por una cuestión un poco más sostenible, ¿no? Y es en qué consiste, por ejemplo, el control de la Corte a las preguntas de la consulta popular en el referéndum de Daniel Noboa. Digamos, esa base puede sostener otro tipo de discusión más adelante. Y bueno, decirles en primer lugar que el presidente de la República, una vez que ha presentado las preguntas a la Corte Constitucional, lo que tiene que hacer la Corte es básicamente determinar el procedimiento que debe seguir cada una de las preguntas, es decir, si se enmarca dentro de una enmienda constitucional, dentro de una reforma parcial a la Constitución, o si se trata de procedimientos de asamblea constituyente. Este es el primer ejercicio que tendría que hacer. Luego determinar si el procedimiento que estableció, que sugirió el presidente de la República, es el mismo que el que determina la Corte Constitucional, y una vez emitido este dictamen y determinado cuál es el procedimiento, evidentemente eso es lo que tendría que respetarse, y habrían algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, podría determinar que alguna pregunta debe seguir el procedimiento de reforma parcial y tiene que pasar primero por el legislativo, como han sido algunas reformas. Otras podría determinar que es asamblea constituyente y deberá observar lo del 444, o que otras van directamente a consulta vía referéndum, como el caso del 441 de la enmienda constitucional. En base a eso, quisiera más bien, ahora que ya tenemos esa explicación un poco más procedimental, ¿usted qué opina, por ejemplo, de esta disyuntiva que se empieza a formar sobre la forma en la que se legitima o se deslegitima el papel de la Corte para garantizar o no una, digamos, independencia de poderes? ¿Usted hace una relación con eso o considera que no necesariamente hay que verlo de esa manera? A ver, mire, lo que necesitamos en primer momento entender o clarificar es que la Corte Constitucional ejerce, perdón la redundancia, una justicia constitucional distinta a lo que hace la Corte Nacional, los jueces de primera y segunda instancia. Se convierte en el guardián de la Constitución en términos de lo que diría Kelsen, y eso implica que es el límite a los poderes constituidos para garantizar el respeto de la Constitución. Por eso es que el diseño constitucional establece que no podrían los órganos controlados ejercer control sobre la Corte Constitucional, lo que no significa que genere una impunidad, porque ellos tienen responsabilidad civil, penal, administrativa en sus actos, siempre y cuando esto no implique una presión a las decisiones en las que toman. Entonces, la Corte, en materia constitucional o en el tema de referéndum, de consulta popular, cumple el rol de determinar cuál es el procedimiento. En el tema del control a las acciones del legislativo, determina qué normas son constitucionales e inconstitucionales, y ese control permite expulsar a las normas jurídicas inconstitucionales del ordenamiento jurídico para garantizar lo que se llama la unidad del sistema jurídico, ¿no? Estos son las competencias que lo hacen, y por eso es que resulta cuestionable que el órgano que realiza control a las funciones del Estado quiera ser controlado a través de la responsabilidad política, primero del juicio político, y segundo, lo que ha manifestado el presidente de la República, es decir, que únicamente con mayoría simple podría ejercerse este control político. Estos dos temas distorsionan la ingeniería constitucional, no solo del Ecuador, sino de lo que ha venido trabajándose a nivel de el derecho constitucional después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, asambleísta Molina, ¿cómo ve usted? ¿Se van equiparando fuerzas? Todo depende. En algún momento, don Lucio Gutiérrez acuñó las frases mayorías móviles. Realmente ha perdido el invicto ADN con el proceso que se inició contra Solanda Goyes. No alcanzaron los votos de ADN y sus aliados. ¿Cómo ve usted la situación? El presidente
convocó una marcha para ir en contra de la Corte Constitucional, llenó la ciudad de vallas, bastante inapropiado por cierto, pero finalmente no tuvo la connotación que él esperaba. En esta suerte de ir inventándose enemigos, algo delirante, de que por culpa de los jueces hay asesinatos, como que si no se tratara de un problema social bastante más complejo y profundo que la resolución de los jueces, que no tiene que ver con ello. ¿Qué es para usted justamente que ADN no haya conseguido los votos suficientes para sancionar a Solanda Goyes? ¿Puede marcar un punto de inflexión? Mire, es que el tema del juicio político y el tema de la determinación de la votación también influye en relación a lo que tiene que ver básicamente con la defensa que puede realizar. Si usted mira, por ejemplo, a lo largo de los últimos 40 años después del regreso a la democracia, de los más de 40 años, solo le pongo el ejemplo de lo que pasó en el caso de Alberto Dají, cuando entró prácticamente un vicepresidente defenestrado, y después de su defensa finalmente no tuvieron los votos para el juicio político. ¿Por qué le digo esto? Porque radica en el tema de Solanda Goyes, al igual que en el de Dají, la sustentación, la defensa que puede hacer el ministro, en este caso Solanda Goyes, determinó también algunas circunstancias, pero sobre todo lo que significa la causal. ¿Puede usted imaginarse que se plantea un juicio político a Solanda Goyes porque Solanda Goyes abandonó una sesión impidiendo la consolidación de una mayoría en el Consejo de la Judicatura para la aprobación de un reglamento? Entonces, bajo ese esquema resultaría que, por ejemplo, el señor presidente Godoy también debería ir, pues entonces, a juicio político, porque también dijo que tenía conflicto de intereses en el caso del señor Favara, que ahora encabeza la terna del Consejo de la Judicatura, impidiendo que se lleve a cabo los procedimientos administrativos y sancionatorios que tiene Favara. Entonces, ¿a qué nos referimos? Mire, el precedente de tener una débil causal que no se constituye en un incumplimiento a la ley en el caso de Goyes, y que más bien evidencia la fragilidad que tienen en este momento el Consejo de la Judicatura y la crisis que vive la justicia, entonces esta debilidad de argumentación es la que se tradujo en los votos en el Parlamento. Pero tenga usted la seguridad, al menos desde el bloque de la Revolución Ciudadana, que si en otros casos existen elementos suficientes de incumplimiento de funciones, nosotros analizaremos y actuaremos conforme a derecho y sobre todo en el marco de lo que nos establece la Constitución. Asambleísta Molina, tomando lo que decía mi compañero José Javier Varas, y también considerando cómo ahora se pretende desarrollar una ley que tenga causales de juicio contra jueces de la Corte Constitucional en asamblea, le pregunto, esto que expone mi compañero, esto que explica usted, esto que le indico yo, ¿cómo podría tal vez configurar una suerte de un gobierno que busca de alguna forma cooptación institucional para consolidar autocracia, o más bien es una instrumentalización que busca... ¿Hola? Una instrumentalización que busca ejercer control disciplinario justo? ¿Cómo podríamos determinar ambas posturas, que son las que de alguna manera quedan expuestas, y la ciudadanía podría más bien tomar una postura no tan imparcial? Yo ahí creo que lo que han dicho algunos analistas políticos tienen razón. La crítica existe es en el riesgo precisamente de un autoritarismo. Y mire que este tema que se está discutiendo en este momento también tiene sentido o conexidad, digamos, guarda relación, más bien dicho, con un tema que se va a discutir la próxima semana en la Asamblea Nacional, cuando una legisladora de ADN acaba de plantear reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, primero, para que la Corte Constitucional no pueda disponer de una de las dimensiones de la reparación integral. Dice, no el tema y lo que tiene que ver con reparaciones económicas. La Corte no puede plantear reparaciones económicas en casos de graves violaciones a derechos humanos. Segundo, que la Corte se le quiere quitar la facultad de establecer sentencias modulatorias, que son las que controlan los excesos de poder. Si estas reformas la anclamos nosotros a lo que plantean con el juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional, entonces vemos rasgos autoritarios
que debilitan la democracia, que debilitan el Estado constitucional, porque los controles políticos se debilitan y condicionan a la Corte Constitucional cuando le guste o no le guste al gobierno de turno que fuera sus decisiones. Entonces, la Constitución o la protección a la Constitución y los dispositivos metodológicos constitucionales terminan siendo debilitados. Y eso es lo que le preocupa a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones medioambientalistas, es decir, a la sociedad civil que tiene como último recurso frente al ejercicio del poder las acciones constitucionales y el control que tiene que realizar la Corte. Gracias, abogado. Una gran mañana para usted. Buen día a todas y todos. RTP